Si has sido un seguidor cercano de este canal desde hace un tiempo o incluso del archivo de la Fundación SCP en su conjunto, entonces hay muchas posibilidades de que hayas oído hablar de SCP-096. Incluso si este es el primero de nuestros videos de SCP en el que has hecho clic, es posible que hayas visto al chico tímido en otros rincones de Internet. Desde los primeros días de la Fundación SCP, SCP-096 se ha convertido gradualmente en una de las criaturas más icónicas y reconocibles en toda la colección de seres anómalos de la Fundación. A pesar de ser más alto que cualquier persona común, se le podría perdonar por confundir a SCP-096 con un ser humano si lo viera a distancia. Pero la criatura tiene unas proporciones inusuales, por decir lo mínimo, y todavía parece casi humana en su forma. Pero posee brazos largos y colgantes que casi llegan al suelo. El cuerpo de SCP-096 es delgado y lampiño, con ojos opacos de color blanco claro sin pupilas y una boca ancha y abierta. O eso hemos escuchado, gracias a los dibujos proporcionados por alguien que lamentablemente ya no está con nosotros. Pero es posible que te sorprenda al saber que SCP-096 realmente no está haciendo mucho. En su mayoría, el humanoide alto y delgado pasa sus días de vigilia paseando sin pensar en su celda de contención. Suena como la mayoría de los días en un dormitorio universitario durante el encierro, ¿verdad? Eso es, por supuesto, hasta que alguien se atreva a mirar el rostro de SCP-096. Tampoco tiene que ser directamente. Puede ser algo tan simple como mirar una foto o ver un video de la criatura. Pero en el momento en que se ve, en el segundo exacto en que se percibe, el monstruo enjuto lo sabrá. Tener su rostro visto de cualquier manera hará que el chico tímido realmente esté a la altura de su apodo. La criatura sufre una especie de colapso psicológico, cubriéndose la cara con sus enormes manos en forma de garras y llorando. SCP-096 rápidamente se vuelve completamente inconsolable, sufriendo una angustia emocional extrema hasta que simplemente no puede soportarlo más. Elevándose a su máxima altura, SCP-096 se parará y viajará a velocidades imposibles hacia la persona que se atrevió a mirar su rostro. No hay manera de esconderse del chico tímido. Nada puede interponerse en su camino mientras rastrea a esta desafortunada persona. ¿Y cuando los encuentra? Bueno, ciertamente no es agradable. De alguna manera, sin dejar ningún rastro en su cuerpo, SCP-096 matará a la persona que lo miró, posiblemente incluso comiéndosela después. Luego se calma, vuelve a su estado más dócil y, por lo general, el destacamento móvil más cercano lo empaqueta y lo lleva a casa. SCP-096 ha matado a muchos de los equipos enviados para contenerlo, demostrando ser resistente a los disparos y otras formas de armamento convencional. Tanto como ser tan solo una diminuta mota en una fotografía es suficiente para activar el implacable mecanismo de defensa de la criatura. Nadie puede escapar de él tampoco. Literalmente no hay ningún lugar en el mundo entero donde alguien pueda correr para escapar de SCP-096. Ni siquiera cruzar los océanos o subirse a un avión es suficiente para detenerlo. Y si nuestra comunidad cuestiona el video sobre el asunto, es posible que ni siquiera esté seguro en el espacio exterior. La única forma real que tiene la Fundación SCP de mantener a la criatura en secreto y contenida es encerrarla y obligar a todos los miembros del personal a que nunca, jamás, la miren, mientras buscan cualquier pieza de medios grabados que aún estén por ahí esperando como una bomba de tiempo. Entonces, si ningún miembro de la Fundación puede mirar a SCP-096, ¿cómo interactúan con él? Bueno, afortunadamente hay una historia que responde exactamente a eso, conocida como una lección de poder. La doctora Danielle Kowalski, miembro del equipo de investigación de la Fundación asignada a SCP-096, fue enviada a la celda de la criatura con una máscara para dormir. Ya sabes, del tipo que obtienes en vuelos caros. Sin embargo, lo que realmente deseaba era una máscara de gas que la acompañara. Nadie le había advertido lo mal que olía SCP-096. Por otra parte, sin embargo, pocos habían estado tan cerca de la criatura como ella y habían vivido para contarlo. Cuando era niña, Danielle Kowalski tenía miedo de meterse en el océano. Su madre solía advertirle sobre pisar una mantarraya y morir como resultado, dándole una fobia que se quedó con ella durante muchos años. Pero el padre de Danielle la había animado a enfrentarse a su miedo, a arrastrar los pies por el fondo del océano levantando la arena para que las mantarrayas supieran que venía y simplemente se alejaran nadando.
Quizás si hubiera podido ver con qué tipo de horrores estaría trabajando Daniel en la fundación, su padre no habría tratado de hacerla tan valiente. Quizás hay algunas cosas de las que es lógico tener miedo. Al ingresar a la celda de SCP-096, la doctora Kowalski pudo escuchar la respiración agitada del monstruo, la mezcla perfecta entre un gemido asustado y un estertor de muerte, el sonido inquietante de la última bocanada de aire de una persona. En el fondo de su mente, Daniel esperaba no haber tocado a la criatura por accidente. Cuanto más se acercaba, la tensión y el calor de su cálido aliento contra su piel hacía que el acercamiento fuera aún más aterrador. Le habían entregado una cámara instantánea y tomó una foto en la oscuridad. Clic. El flash se disparó, pero con los ojos cubiertos no pudo decirlo. Aunque eso estuvo bien, ese era el punto. Si Daniel pudiera ver el destello, podría ver qué más había en la habitación, y eso la pondría en un peligro aún mayor. Estaba encerrada con una especie de mantarraya que no se alejaría nadando incluso si supiera que ella estaba allí. Lentamente, la doctora Kowalski comenzó a fotografiar a ciegas la celda que la rodeaba, metiendo cada foto recién impresa en su bolsillo mientras la cámara las escupía. Durante 45 minutos tomó una serie de fotografías de toda la celda hasta que se acabó la película de la cámara instantánea. Daniel sabía que probablemente solo necesitaría una foto, pero mejor tener más por si acaso. Afortunadamente, ninguno de sus colegas de la fundación estaba cerca para decirle cuán loco era lo que estaba haciendo. Todos estaban preocupados preparando el sitio para su primera visita oficial del FBI. Todo esto tuvo lugar después de lo que se conoció como la mascarada rota. Esencialmente, el conocimiento de la Fundación SCP y su investigación sobre la interminable corriente de anomalías que había contenido se hizo público. La gente sabía la verdad ahora, y la Fundación se encontró en el único lugar donde nunca quiso estar: el ojo público. La organización y sus actividades estaban bajo el escrutinio de todos los periodistas del planeta. Y una vez que se conociera más información sobre los SCP y el mundo anómalo de la Fundación, el mundo seguramente cambiaría para siempre. Daniel Kowalski sabía todo esto, y se dijo a sí misma que ahora todos necesitarían algo para protegerse. Solo esperaba que sus fotografías fueran suficientes. 15 meses después, la doctora Kowalski fue interrogada en su apartamento por un agente O'Brien. Él y un grupo de compañeros agentes habían irrumpido en la casa de Daniel, exigiendo saber la ubicación donde estaban retenidos varios especímenes de SCP-610. SCP-610 es, por supuesto, la infame infección conocida como la carne que odia, una enfermedad capaz de convertir a los seres humanos en horribles y deformadas monstruosidades de carne. El agente O'Brien, y presumiblemente para quien trabajaba, tenía la intención de convertir a estas criaturas en armas. Y el hombre tenía poca paciencia con un ex investigador de la fundación que no estaba dando las respuestas que quería. Daniel intentó discutir con el agente, citando los acuerdos de Berlín contra las anomalías armadas, una moción propuesta al Senado de los Estados Unidos que prohibiría el uso de objetos, entidades y criaturas anómalas como armas para cualquier país. O'Brien no estaba interesado. Afirmó que si el Kremlin en Rusia no tenía la intención de ratificar la ley, Estados Unidos tampoco lo haría. El agente hizo que sus hombres agarraran a Daniel por el brazo, mientras él le agarraba el dedo medio derecho y empezaba a introducirle un cuchillo delgado debajo de la uña. La ex miembro de la fundación trató de reprimir su grito, pero no pudo evitar el dolor. Mientras el agente O'Brien torturaba a Daniel, le dijo que los rusos tenían toda la información que necesitarían sobre SCP-610 para convertir la carne en algún tipo de arma. En lo que a él respectaba, el gobierno de los Estados Unidos necesitaba acceso a esos especímenes de SCP-610 para saber exactamente a qué se enfrentarían en el caso probable de que Rusia usara la carne que odia contra ellos. Y solo un investigador de la Fundación SCP, el ex investigador principal del proyecto SCP-610, sabría dónde encontrar esos especímenes. ¿No crees que es razonable que el gobierno de los Estados Unidos quiera entender qué podría usarse contra nosotros?, preguntó O'Brien mientras la sangre de Daniel goteaba de su dedo hacia sus guantes de cuero. Diablos, no me importa lo que creas que vamos a hacer con eso. Quiero esos especímenes. Cuando la gente finalmente la soltó, la doctora Kowalski trató de recuperar el aliento, obligándose a no volver a gritar de dolor. Señaló con la otra mano ilesa su dormitorio y le dijo a O'Brien que revisara el cajón inferior izquierdo. Había colocado un sobre manila allí.
que contenía lo único que Daniel había guardado desde que se fue de la Fundación SCP. Bajo la orden de O'Brien, sus hombres saquearon la habitación cercana y rápidamente pudieron encontrar lo que estaban buscando. El sobre fue presentado al agente O'Brien, quien sin duda esperaba encontrar un archivo dentro, algo que detallara la ubicación exacta de los especímenes que estaba buscando. Entonces probablemente puedas imaginar la mirada insatisfecha en su rostro cuando abrió el sobre para encontrar fotografías. Una colección de fotos instantáneas, todas tomadas en una celda oscura, y todas representan una criatura humanoide alta y delgada. Un ser de largos brazos colgantes que casi llegaban al suelo, cuerpo delgado y lampiño, ojos opacos y sin pupilas, y una boca grande y abierta. Furioso porque una vez más se le negó la información que estaba buscando, O'Brien hizo caso omiso de las imágenes y quemó el cuello de la doctora Kowalski con su cigarrillo. En su ira dijo: "Creo que su fundación seguramente pensó que eran poderosos escondidos en las sombras, pero me gustaría explicarte por qué estás equivocada". El agente luego pasó a describir su tiempo como miembro de la DEA a fines de la década de 1980 y cómo había estado involucrado en la casa del notorio jefe del cartel Pablo Escobar. Tenía un narco bajo custodia, tan poco cooperativo como tú ahora. El hombre había insistido en que Escobar era dueño de todas las fuerzas del orden colombianas, pero un O'Brien más joven había argumentado que, si ese era el caso y poseían todo este poder, ¿por qué los hombres de Pablo Escobar escondieron sus armas? ¿Por qué contrabandear drogas en secreto y enterrar su dinero donde nadie lo encontraría si realmente tuvieran el control que afirman? Al igual que el cartel de Escobar, la Fundación SCP siempre se había movido en las sombras, un poder que O'Brien creía que realmente pertenecía al gobierno. Tus anomalías nos pertenecen, tu investigación nos pertenece, tu vida nos pertenece, le dijo a la doctora Kowalski. De repente, uno de los otros agentes notó movimiento fuera del apartamento. En el segundo en que Daniel vio un brazo largo atravesar su pared, con la piel gris como la de un cadáver, cerró los ojos de golpe. O'Brien y sus hombres sacaron sus armas y abrieron fuego contra el monstruo que había atravesado la pared, como si ni siquiera estuviera allí. Mientras tanto, Daniel Kowalski mantuvo los ojos cerrados. Los sonidos de gritos y huesos quebrándose y un repugnante sonido de sorber llenaron el aire, pero se aseguró de no mirar. En unos breves momentos de pánico y dolor agonizante, todo terminó. El apartamento estaba en silencio, aparte de una respiración extraña, como una mezcla de un gemido asustado y un estertor de muerte. ¡Corre! ¡Ahora, 096! Le dijo la doctora Kowalski al chico tímido. Hay peores monstruos en este mundo que tú. Ahora ve a ver SCP-096, el escape del chico tímido, incidente 096-1, una brecha de contención. Y SCP-096, ver una foto del chico tímido en el espacio. Preguntas y teorías sobre el chico tímido, para obtener más información sobre el introvertido homicida favorito de todos.